En el siguiente ejercicio se ilustrará el método para calcular la densidad de una aleación intersticial. Partimos de que tenemos 99.5 gramos de hierro con estructura BCC. A este material le vamos a añadir 0.5 gramos de carbono. Los átomos de carbono ocupan los sitios intersticiales entre los átomos de hierro. Calcule la densidad teórica de esta aleación. Entre los datos tenemos la masa molecular del hierro es 55.85 gramos por mol y el radio de un átomo de hierro mide 0.124 nanómetros. Por otro lado, la masa molecular de los átomos de carbono es 12.011 gramos por mol y un átomo de carbono mide 0.071 nanómetros. Debido a esta diferencia de tamaño, al hecho de que el átomo de carbono es mucho más pequeño que el átomo de hierro, es posible que los átomos de carbono se coloquen en los sitios intersticiales entre los átomos de hierro. Veamos, cuando los átomos son intersticiales, se asume que el volumen del solvente, es decir, del metal en el que estoy disolviendo el átomo intersticial, no cambia. La masa total de esta aleación sería la suma de la masa de hierro y de la masa de carbono. Serían 100 gramos. Para calcular la densidad de esta aleación es necesario calcular el volumen de los 99.5 gramos de hierro para dividir los 100 gramos entre ese volumen. Para calcular el volumen, primero calculamos el número de celdas unitarias que hay en 99.5 gramos de hierro. Calculamos el volumen de una celda unitaria y luego el volumen total va a ser el producto del volumen de una celda por el número de celdas. Entonces veamos. Parto de 99.5 gramos de hierro, lo voy a multiplicar por un factor de conversión que me dice que un mol equivale a 55.85 gramos. Los gramos se eliminan. Y luego yo sé que por definición un mol es 6.02 por 10 a la 23 átomos. Los moles se eliminan y con este producto yo voy a obtener el número de átomos que hay en 99.5 gramos de hierro. Yo voy a tener 1.07 por 10 a la 24 átomos contenidos en 99.5 gramos de hierro. Luego, por definición, sabemos que la estructura BCC tiene dos átomos equivalentes por celda unitaria. Si yo quiero saber el número de celdas unitarias que hay en 99.5 gramos, yo simplemente voy a dividir el número de átomos, 1.07 por 10 a la 24, entre 2. El número de celdas unitarias entonces que yo tengo en esa masa de hierro es 5.36 por 10 a la 23. Ahora, para la estructura BCC, el parámetro de red es igual a 4 veces el radio dividido entre la raíz de 3, por definición. Pasamos el radio atómico en nanómetros a centímetros, ya sabemos el factor de conversión, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros y un metro son 100 centímetros. Y luego sustituimos en la ecuación del parámetro de red, para el caso de la estructura BCC es 4R entre la raíz de 3, sustituimos y obtenemos un parámetro de red de 2.86 por 10 a la menos 8 centímetros. Ahora, el volumen de una celda unitaria va a ser el parámetro de red al cubo, elevo al cubo 2.86 por 10 a la menos 8 y obtengo un volumen de 2.348 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Ahora, los 99.5 gramos de hierro BCC tienen un volumen igual al volumen de una celda multiplicado por el número de celdas. Al hacer la multiplicación, el volumen que obtenemos es 12.59 centímetros cúbicos. La densidad, por definición, es la masa dividida entre el volumen que ocupa esa masa. La masa es la suma de los átomos de hierro más los átomos de carbono, son 100 gramos, y eso lo divido entre el volumen que acabo de encontrar que ocupan los 99.5 gramos de hierro.
al hacer el cociente, la densidad da 7.94 gramos por centímetro cúbico. Si comparamos este valor con la densidad teórica del hierro BCC, dividimos 99.5 gramos, que son los gramos de hierro BCC, entre su volumen 12.59 y obtenemos 7.90 gramos por centímetro cúbico. Una alternativa para hacer este cálculo es enfocarlo desde la celda unitaria. Para una celda unitaria, la densidad se encuentra por medio de esta ecuación. Yo tengo el número de átomos dentro de la celda unitaria multiplicada por la masa molecular del material dividido entre el número de Avogadro y el volumen de la celda. Estos tres términos, vamos a cambiar de color, la masa, el número de átomos por la masa molecular entre el número de Avogadro, esa es la masa de los átomos que se pueden asociar a una celda unitaria. Y cuando divido esa masa entre el volumen de la celda, yo obtengo la densidad. Entonces, para el caso del hierro BCC, yo voy a tener, hay 2 átomos por celda unitaria. El hierro tiene una masa molecular de 55.85 gramos por mol. El volumen de una celda unitaria es 2.348 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Y el número de Avogadro es un valor constante. Al dividir, obtenemos la densidad 7.90 gramos por centímetro cúbico, que coincide con el valor que habíamos encontrado previamente. Son dos formas de calcular el mismo parámetro. Los átomos intersticiales entonces hacen que la densidad de este material sea mayor porque hay más masa ocupando el mismo volumen. Ahora añadamos una pregunta: ¿cuántos átomos intersticiales hay por celda unitaria en esta aleación que estamos analizando? Sabemos que se añadieron 0.5 gramos de carbono. Yo tenía 99.5 gramos de hierro puro y le añadí 0.5 gramos de carbono a esa aleación. Vamos a convertir los gramos de carbono a átomos de carbono, dividiendo en este caso por la masa molecular y multiplicando por el número de Avogadro. De acá resulta que 0.5 gramos de carbono equivalen a 2.5 por 10 a la 19 átomos. Sabemos que en el hierro BCC, lo calculamos previamente, hay 5.36 por 10 a la 23 celdas. En los 99.5 gramos de hierro BCC hay 5.36 por 10 a la 23 celdas. Los átomos de carbono por celda, entonces, este parámetro que está acá, se encontrarían dividiendo los átomos de carbono que yo he añadido a la aleación entre el número de celdas unitarias de hierro. Por cada celda unitaria, después de hacer el cociente, hay 4.67 por 10 a la menos 5 átomos. Estos serían átomos equivalentes. Sabemos que no podemos tener fracciones de átomos. Este sería un número equivalente de átomos por celda unitaria. Si sacamos el recíproco de esta cantidad, si uno lo dividimos entre 4.67 por 10 a la menos 5, vamos a obtener este número, 21.398. Eso significa que por cada 21.368 celdas de hierro BCC hay un átomo ocupando los intersticios entre los átomos de hierro. Hay un átomo de carbono ocupando los intersticios entre los átomos de hierro. Eso lo podemos ilustrar de esta manera. Si estos son los átomos de hierro, ocupando la estructura cristalina, aquí salió desordenado, pero asumamos que están ordenados siguiendo el patrón de la estructura cristalina. Los átomos de carbono se van a ubicar acá, entre los sitios intersticiales, aquí. El volumen no cambia, tal como lo vimos en un video anterior. El volumen se mantiene igual. El volumen del material, vamos a ver, esto acá. El volumen se mantiene igual.
Y simplemente a medida yo voy añadiendo los átomos de carbono, ellos se van colocando en los sitios, en los intersticios entre los átomos de hierro.